Buenas tardes, 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre, nos encontramos aquí en el podcast de Inteligencia Emocional. Este día con dos invitadas muy especiales de la Universidad Uniminuto de la especialización de Gerencia de Proyectos. Como siempre, presentándose Juan Camilo Campos, dirigiendo este podcast de Inteligencia Emocional. El día de hoy estaremos hablando acerca de la adaptabilidad. Vamos a hablar un poco de todo el tema del autocontrol, este manejo de las emociones, manejar nuestras propias emociones, el dominio propio. Todo esto enfocado desde la adaptabilidad. Damos la bienvenida muy especial en este momento a Diana Marcela Montes. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer poder compartir este espacio contigo. Bueno, acompañando a Diana nos encontramos con María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Mafe, un gusto. Bueno, importante saber, nos encontramos en este momento desde remoto, de donde se comunican con nosotros, de donde están participando de este podcast. Yo me encuentro en el Dime, Mafe. Yo me encuentro ahora mismo en el barrio La Unión, aquí en la ciudad de Cali. Ah, bueno, qué bueno. Y Diana, ¿tú desde dónde te comunicas hoy? Bueno, yo me encuentro de la ciudad de Pereira. Esta semana pues estoy por acá por el eje cafetero. Qué bueno, ¿ya tomó cafecito o no? Sí, claro, lo primerito. Bueno, vamos a empezar entonces a adentrarnos un poco en el tema del día de hoy, el autocontrol. ¿Qué tal es el manejo de las emociones de ustedes? ¿Qué tal Diana para darle manejo a esas emociones? No, pues es un trabajo constante, primero de autoconocerse, de identificar esas emociones para ahí sí poder gestionarlas y poder afrontar las situaciones de la mejor manera. Ahí vamos, en proceso. Bueno, sí, esto es un trabajo diario, yo creo que es un trabajo que nunca termina, cada día es un reto, cada día se presentan nuevos temas que de pronto tratan de sacarnos un poco de casillas, de hacernos perder un poco pues ese autocontrol, esas emociones tratan de dominarnos un poco, creo que es normal y más en estos tiempos que nos encontramos el día de hoy. Entonces toca empezar a trabajar con la adaptabilidad, empezar a adaptarse a esos cambios, empezar a darle manejo a esas emociones. ¿Qué tal le va, Mafe, con el manejo de esas emociones, con ese autocontrol, con el dominio propio? Total, es lo que tú dices, es de mucho trabajo diario, de mantener una actitud positiva, saber escuchar, tener una capacidad de resolver conflictos y flexibilidad de cualquier situación, tener una mente abierta para no encasillarnos y poder tener una buena salud emocional. Es verdad. A veces trabajamos constantemente en dominar nuestras propias emociones, en, como lo hizo Mafe, tener esa flexibilidad para esos cambios que ocurren, pero hay algo que no controlamos y es ese entorno. Nuestro entorno nunca estamos, digamos, bajo control de él y pues muchas veces toca, digamos, como de reaccionar de manera inmediata pues, a esos cambios. Creo que todos hemos pasado por esta situación de esa adaptabilidad a esos cambios del entorno y sobre todo pues eso me recuerda mucho a lo que sucedió en el 2020 con el tema de la pandemia, cómo nos tocó irnos como adaptando a estos cambios que nos iba proponiendo el mundo para los que ninguno estábamos preparados. Y bueno, ¿cómo les fue a ustedes con esa adaptabilidad durante la pandemia? Sí, la verdad fue que la pandemia representó grandes cambios y desafíos para todos, en los hábitos, en las dinámicas organizacionales, en el modo de relacionarnos, pero aún así pues debimos adaptarnos y manejar nuestras emociones y aprender a relacionarnos y a afrontar estas situaciones de la mejor manera. Por ejemplo, pues desde mi parte, yo vivo en la ciudad de Cali, pero ese fin de semana estaba acá en la ciudad de Pereira y toda la pandemia la tuve que afrontar desde acá, en la casa de mis papás, todos esos meses, y fue difícil, fue
retomar como ese entorno familiar, pero además sumarle otros nuevos desafíos, que era además que no podíamos salir, las condiciones mismas pues de la pandemia. Entonces sí fue un proceso bastante de flexibilidad, de adaptabilidad y de aprendizaje, porque considero que a la par con la flexibilidad va el proceso de aprendizaje, en donde dejamos una zona de confort, en donde aprendemos nuevas formas de relacionarnos, de crecer, y pues que todo nos ayude como para mejorar. Sí, eso sí es verdad, porque adaptabilidad no solamente, o de mi punto de vista yo lo veo que no solamente es como adaptarse a esas situaciones, sino también aprender, digamos, a estar bien con esas nuevas situaciones que van llegando, que creería que es como lo más difícil, porque una cosa es ser conformista, otra cosa es adaptarse, digamos, como a esos nuevos retos, que al principio, digamos, no es fácil, como tú lo dices, salir de una zona de confort, y lo importante, digamos, como ir adentrándose como en estas nuevas formas de vivir, y sobre todo pues ir aprendiendo. Amafe, ¿qué tal? ¿Cómo le fue en esa pandemia? ¿Significó un nuevo reto? ¿Fue fácil? ¿Te adaptaste de manera fácil? Ahorita que hablaba Diana por lo menos del tema organizacional, yo creo que ese fue el vuelco más grande que dio para la mayoría de las personas, para las personas que estudian. ¿Qué tal, Mafe, esa situación, ese proceso de adaptación durante la pandemia? Sí, claro, total, es una experiencia nueva, un evento sin precedentes que nos afectó muchísimo. A mí personalmente, yo estaba estudiando y trabajo en el sector turismo, entonces fue de los primeros sectores que paró. Nos cerraron aeropuertos y el turismo se frenó completamente. Entonces fue un reto volver a casa, trabajar desde casa. Pues obviamente no habían ventas, no había nada que vender porque no había aeropuertos, no había posibilidades de nada. Entonces fue como un punto en el que llega y nos encontramos en, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar esperando que nuevamente abran o qué decisión vamos a tomar? ¿Qué cambios vamos a realizar? ¿Cómo vamos a adaptarnos a esta nueva situación? Porque esta situación parece que va a tardar un poco, y entonces fue como cambiar el enfoque. En mi caso personal seguí con mis ventas, pero cambié el sistema de lo que vendía. Empecé a vender pijamas, que fue lo que empezó en furor a vender, porque todo el mundo estaba en casa, entonces lo que más se usaban era pijamas. Y de ahí me desprendí a maquillaje, a cuidado de la belleza, productos del cabello, de la piel, de todo eso. Y ese fue mi enfoque en pandemia. Y fue lo que me mantuvo también emocionalmente, porque no creas que estar sin trabajo, estar la universidad, que era un punto en que tenía que ir y venir y ya no teníamos que ir, entonces siempre el estar encerrado alcanza a tocarle a uno ciertas fibras. Y pues enfocarse en algo nuevo es como disipar la mente también, ocuparse y pues generar solvencia económica, que era lo que tanto afectaba en ese momento. Es verdad, siempre es muy importante tener esa visión de cambio como una visión de crecimiento, como lo mencionaba Diana ahora. No es fácil porque, como también lo mencionabas tú, estamos en una zona, digamos, como de confort, una zona de cierta manera segura, y es, digamos, que te muevan un poco, que te sacudan, pero pues siempre es ver las cosas de una manera, digamos, como positiva, como una oportunidad pues de crecer, de abrir, digamos, como una nueva puerta hacia un nuevo sector, ya por lo menos se llega al sector económico, sector académico, como una oportunidad siempre, digamos, como de ver una nueva realidad, de adaptarse, digamos, como a esa nueva realidad, y verlo, digamos, como una oportunidad, que en el momento que tengas la oportunidad de volver a esa zona de confort en donde estabas, pues finalmente pues estás sumando, digamos, como una nueva oportunidad, ya sea de crecer como persona, de crecer tu negocio. Entonces creo que eso es como la parte importante de la adaptabilidad, ¿cierto? Entonces ya para finalizar un poco, digamos, como el podcast y cerrar, ¿de qué manera ustedes llevaban
esa crisis de pronto de estar encerrados, de estar, digamos, en una convivencia 24/7 con la familia, que para muchos fue duro, ¿a qué dedicaban? ¿Cuál fue, digamos, como la forma, digamos, de, más allá, digamos, como de trabajar, sino como ese pasatiempo que las hacía, digamos, como felices o les ayudaba, digamos, un poco a solventar este encierro al que nos sometimos en el año 2020? Bueno, pues de mi parte, como estaba en un entorno familiar, lo que buscamos es, pues primero, respetar los espacios, que son bien importantes, y segundo, hacíamos muchas actividades grupales. Entonces, como todos teníamos demasiado tiempo, entonces buscábamos hacer que jugar parques, que Rummikub, salíamos de pronto, estaba la posibilidad de salir afuera de la casa, en una cancha. Entonces jugábamos ahí o salíamos a dar paseos con el perro, y esa era la forma como de dispersarnos, de estar en contacto con la naturaleza, con el ambiente, que en ese momento teníamos la posibilidad. Y pues eran bien importantes porque, como lo mencionabas, están encerrados, y ante esa situación, ante como la incertidumbre en la que estábamos, genera muchos conflictos. Entonces es bien importante pues esas actividades que desarrollamos y nos permitieron culminar el tiempo de pandemia pues de buena manera. Finalmente sí, afianzar esos lazos, ¿no? Afianzar esos lazos familiares. Sí. Que creo que eso fue una oportunidad de pronto que muchos no tenían por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, que no pasaban tiempo con la familia, y esto fue, digamos, como una oportunidad, digamos, de recuperar pues esos momentos perdidos por diferentes cosas. Correcto. Entonces siempre es como ver el lado positivo, que me parece, digamos, como importante dentro de estos procesos de adaptación. Y Mafe, ¿cómo le fue con eso? ¿Cómo pasaba ese tiempo para disipar un poco el encierro? Lo que nosotros buscamos fue comodidad, juegos de mesa, descargábamos aplicaciones para jugar en el celular como Mario Kart, ese de parques, Charlie creo que se llamaba, y de parches, y era muy divertido. Pues descargábamos todos. Pues una parte buena que nos pasó a nosotros como a Diana fue que estábamos aquí 6, mis hermanos, mis papás, y pues siempre era pues divertido, teníamos cosas que hacer, nos divertíamos juntos, hacíamos cosas juntos, hubo mucha unión, como dice Juan, fue un momento como de unión, de reflexión, de no estar tan metido 100% en el trabajo, que muchas veces uno no tiene tiempo para nada más porque no, tengo que madrugar, trabajar, ir a la universidad, volver, dormir, y se vuelve un ciclo. Y pues eso fue como un tocar a todos de hay más cosas y se pueden hacer más cosas, y nos pasó a nosotros también, veíamos películas, o sea, fueron momentos agradables en medio de toda la tensión que se estaba viviendo. Bueno, algo que para concluir, algo que pronto de lo que yo veo en estos procesos de adaptación es que no es un proceso en solitario. Entonces, porque muchas veces veo que si por lo menos esta pandemia nos hubiera tocado, creo que a algunas personas les tocó solos, el proceso hubiera sido más difícil, el dominio pues de las emociones hubiera sido mucho más complejo. Entonces siempre es mirar como esos recursos que también nos empieza a dar el entorno, ya sean por lo menos personas que tenemos a nuestro alrededor, o por lo menos lo que nos brinda la misma naturaleza, de qué manera empezamos a utilizar estos elementos, digamos, como a favor, para generar, digamos, una adaptación, digamos, como mucho más fácil y sacar, digamos, un mayor provecho de esto. En el caso por lo menos de ustedes dos, y el caso particular mío también fue mi familia las que ayudaron por lo menos con este proceso de adaptación. Y bueno, finalmente pues tuvimos, digamos, un buen resultado pues a nivel personal, desde lo que leo pues desde sus experiencias, porque pues no fue lo mismo para todo el mundo, y bueno, de eso pienso yo que se trata, digamos, como la adaptación, un proceso que no se debe llevar solo desde mi punto de vista, para facilitar, digamos, como el manejo pues de todas estas emociones desde lo que ofrece pues nuestro contexto, y bueno, la flexibilidad siempre para ver, digamos, lo positivo siempre en la adaptabilidad, en estos nuevos procesos de adaptación, el crecimiento como personas, el crecimiento también, digamos, como dentro de nuestros proyectos, en estos procesos. Y bueno,
creo que eso sería, digamos, como todo por el día de hoy. Niñas, primero pues darles gracias por la participación de este podcast de inteligencia emocional y bueno, espero pues tenerlas por aquí nuevamente. Bueno, Juan, gracias a ti por invitarnos y pues fue un espacio donde pudimos compartir las experiencias y pues conocernos y fortalecer también pues estos lazos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por el momento, de verdad. Fue muy grato. Gracias a los que nos acompañan. Gracias, Diana. Gracias. Una experiencia. Bueno, listo, niñas. Bueno, estaremos en otro capítulo aquí de Inteligencia Emocional. Se despide Juan Camilo Campo desde la ciudad de Palmira. Bueno, dale, muchas gracias.